Así que bueno, vamos a estudiar. ¿Por qué vamos a estudiar la carta a los romanos? Porque es una carta esencial. El otro día estudiaba algo con un pastor bueno, ahora puedo quebrarme, puedo decir, del norte de Inglaterra. Estuvimos conversando, pastor bautista, maestro de la palabra también. Y sacábamos cuenta de que Lucas escribió más que Pablo, pero Pablo escribió más cartas, ¿no? Pablo escribió más cartas. Si sumamos todos los capítulos de Pablo, no superan a Lucas en su capítulo, en su evangelio y en el libro de los Hechos. Pero aún así, Pablo escribió cosas que son fundamentales. Pablo fue el único que escribió de qué pasó después de la cruz, después de la muerte, después de la resurrección. Pablo fue el que nos trajo esa gran revelación que es estar en Cristo. Amén. No encontramos en Cristo, a no ser algunas menciones que hizo Jesucristo cuando decía, voy a estar en ustedes con el Padre, pero nada más. Y no tenemos un en Cristo, sino que tenemos la transformación del corazón por las profecías y el perdón de pecados, la redención. Eso fue profetizado, pero no tenemos un en Cristo como Pablo nos explica. Y la carta a los romanos es lo que he aprendido a decir, ¿no? La carta magna, la carta que supera todo, ¿no? Porque ahí Pablo explica completamente el Evangelio a todos en general. Nosotros acabamos de terminar una serie en la misión La Florida. En la base ahí estuvimos enseñando acerca de la palabra de fe que predicamos. Viene del capítulo 10, tremendo. Mencionamos algunas cosas del verso 9 y del verso 11, pero necesariamente tenemos que estudiar esta carta uno a uno. Yo me deleito en esta carta. La verdad es que podría pasar años y años comprendiendo, sacando información de ahí, porque se le conoce como el manifiesto cristiano, ¿no? Se le conoce así tal cual, como el manifiesto cristiano. Es como, esta es la proclama cristiana, ¿no? Entonces, se fijan, Pablo no está, el apóstol Pablo que nos está enseñando esto es por decir así, una contundente comida, ¿no? Una contundente comida. Se le conoce también como una proclama sobre la libertad que tenemos a través de Jesucristo. O sea, a esta carta se le conoce también como una proclama de la libertad, sobre la libertad que tenemos en Cristo. O sea, al leer la carta a los romanos, nosotros deberíamos entender la libertad que nos ha dado el Hijo, la libertad que ha logrado Dios a través del Hijo y el Hijo a través de su obra, terminada perfecta en la cruz. Entonces nosotros abrazamos esa verdad. Hoy día conversábamos con nuestros hermanos de Puerto Montt y hablábamos acerca de la importancia de predicar esta gracia y que tú cuántas complicaciones trae. Eh, el otro día leía una cosa, decía, cuando uno predica el Evangelio, no recibe aplauso, sino que es perseguido. Porque el Evangelio es potente, el Evangelio va en contra de todo, el Evangelio es una revolución, el Evangelio realmente transforma vidas, pero también el Evangelio implica esta gran verdad que es usar la fe, que es creer, ¿no? Que es eh, la confianza que debemos aplicarle a este Evangelio. Y nos pone a nosotros en una posición de responsabilidad, ¿no? El creer. Eh, algunos le llamaron así, ¿no es cierto? Algunos dicen que el hombre nació libre y en todas partes se encuentra en cadenas, pero Pablo dice que los seres humanos nacen en pecado y eso está escrito en esta carta. Es una de las cosas que me encanta de Pablo porque Pablo es directo, ¿no? Y dice, los hombres nacen en pecado, están sujetos a esclavitud, pero Jesucristo vino para hacernos completamente libres. ¡Wow! Me encanta. Y el otro día escuchaba algo cuando estaba en Inglaterra, pude estar con un hermano que era su tatarabuelo, fue John Wesley. Entonces él nos contaba cómo su abuelo se subía donde una escalerita que no tiene nada más que un stand, porque ahí se subían para montar los caballos. Y ahí John Wesley predicaba. Bueno, y John Wesley dijo esto, dijo, Dios es inmutable, Dios no cambia, y Dios es el mismo que dijo, el que cree en mí será salvo y el que no cree será condenado. Entonces él decía, Dios no cambia, y a nosotros nos gusta decir, Dios no cambia, pero cuando nos recordamos
que Dios no cambia en el sentido de que también ha decretado algo, ¿no? Y ese decreto que él ha hecho como rey soberano ha sido: el que cree en mí será salvo. Gloria a Dios por eso, porque nosotros creemos en él, pero el que no cree será condenado. Y esa inmutabilidad de Dios, ese que Dios no cambie, esa magnificencia en ese sentido, de esa estabilidad emocional de Dios que no cambia, también debería hacernos ser unos grandes predicadores del Evangelio. ¿Por qué? Porque si Dios no cambia, es verdad entonces que el que cree en Él es salvo, pero también es verdad que el que no cree en Él es condenado. Ujú. Y yo pensaba, decía, wow, es por eso que John Wesley y toda esta gente se arriesgaron a morir, se arriesgaron a dar su vida, no tenían grandes riquezas, no tenían grandes cosas, pero se arriesgaron a todo con tal de creer, con tal de predicar, con tal de contarle al mundo entero acerca de lo que Dios había hecho. Entonces se le conoce entonces como eso, ¿no? Una carta. Buenas noticias también se le conoce como las buenas noticias de la liberación. A Romanos se le conoce así, como la carta que contiene la buena noticia acerca de nuestra liberación. Liberación de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de la condenación que impone la ley de Dios, de la ira de Dios, ¿no es cierto?, de la liberación del temor a la muerte. Pablo nos enseña mucho eso en esta carta. También nos enseña el deterioro de la creación que gime para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y mientras tanto, en la liberación somos también liberados de esos temores. Aquí vamos a aprender muchísimas cosas, o sea, vamos a fortalecer nuestra fe de una manera impresionante. O yo diría así, nuestra fe se va a hacer cada vez más firme en esto que ha creído cuando vamos entendiendo cada vez mejor estos versos. No quiero entrar en tantos tecnicismos porque podríamos ver muchas cosas, por ejemplo, acerca de lo que esta carta dice, ¿no? Pero yo quisiera, por ejemplo, mostrarles algo acá. En Hechos, en el mismo Romanos 15, nos habla de cómo Pablo había decidido, por ejemplo, escribir esta carta cuando podría, cuando él iba camino a Roma. Algunas personas dicen, ¿para qué escribió una carta si él iba camino a Roma? Les podría haber dicho esto en persona. Pero todos creemos, ¿no es cierto?, que Pablo siempre se adelantaba y siempre Pablo estaba en riesgo de muerte, pero además siempre Pablo avisaba antes como para tener una comunión perfecta cuando llegara, la gente ya tuviera un conocimiento. Eh, Así que algunos todavía dicen de dónde salió la gente que estaba ahí, ¿no? Pero se dice que Pablo iba a ir a Jerusalén y después iba a España. Su destino final era España. Recuerden que España era occidentalmente, hacia el occidente, ¿no es cierto? Era al oeste, ¿no? Era el último país después del Imperio Romano. Entonces estaba Roma y hacia acá, viniendo hacia el Atlántico, el último país era España. Entonces, por lo tanto, para Pablo eso era llegar al fin de la tierra, al fin del mundo, poco menos, al fin de la tierra principalmente. Tierra, no mundo. Tierra, porque el mundo tiene que ver con todo un sistema. Cosmos tiene que ver con un sistema, sino que está hablando de tierra. Pablo tenía que llegar hasta el fin de la tierra. Yo creo que si Pablo hubiera conocido a Cristóbal Colón, habría cruzado con Colón hacia América, porque tenía la intención de predicar donde Cristo no era predicado, donde Cristo no había sido conocido. Pero Pablo tenía la intención de llegar hasta España. En ese tiempo España ya era conocido y Pablo quería llegar hasta allá predicando el Evangelio. ¡Wow! Es impresionante alguno. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo me extrañé cuando aparecen estas palabras, como España, por ejemplo, dice, Pablo quería ir a predicar a todo. Dice que Pablo había predicado en las provincias de Galacia, Asia, Macedonia y Acaya, y esa tarea de predicar ya estaba completa. O sea, este hombre ya había completado el trabajo de predicar en todas estas provincias, países, ¿no? O regiones, sectores donde él fue a predicar. Y yo me imagino, ¿no?, que Pablo diciendo, bueno, ya prediqué en todas estas partes, ahora quiero ir a predicar a otro lado, ¿no? Quiero llegar hasta allá, porque mi intención es predicar hasta donde no sea. Mire, acompáñeme, vamos a empezar en Romanos 15, 19. Lo vamos a estudiar detenidamente, pero estamos haciendo una intro para que lo podamos ver. Miren lo que dice el 15, 19. Romanos 15, 19. Dice así: con potencia de señal y prodigio del Espíritu Santo, dice, del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, o note, Jerusalén, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hasta
a todos los alrededores, hasta Ilírico, hasta arriba, todo lo llenado con el Evangelio de Cristo. ¡Qué osadía! Me recuerdo que esto fue lo que compartimos en el aniversario pasado, en el número 20, ¿no? Que tenemos que seguir avanzando, a pesar de las regiones que ya hemos llenado. Pablo tenía la intención de seguir hablando y seguir avanzando con este Evangelio. Ahora fíjense en esto, y de esta manera me esforcé en predicar a Cristo donde Cristo no hubiese sido predicado ni nombrado, para no edificar sobre su fundamento ajeno. Entonces Pablo tenía en su corazón ir donde no había sido aún predicado, no quería predicarle a los hermanos, ¿no es cierto? Quería predicarle, aunque la carta se la envía a los romanos, donde no sabemos quién eran los romanos, que no sabemos quién es el misionero que llevó la carta, que inició esa iglesia, que se supone que son judíos cristianos que se convirtieron al cristianismo en Pentecostés y volvieron a esas regiones. Eso es lo que se cree. Algunos apuestan por eso, pero no sabemos exactamente que fue Tito, no fue ninguno de ellos, sino que simplemente no está. Pero sabemos sí que pareciera ser que la diaconisa Febe, ¿no es cierto? Pareciera ser que ella es la que manda esta carta. Vamos a leerlo con más detalle después, pero dice, mire el verso 24, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar. O sea, Pablo le dice a los romanos, yo voy a pasar por ahí nomás, yo voy camino para allá, espero ir a verlo. Algunos dicen que Pablo le escribe a los romanos para pedirle ayuda en oración, pero también ayuda económica, para poder pasar hasta España. Por eso le está escribiendo desde antes. Eh, Más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Primero va a pasar por Jerusalén porque Jerusalén le quedaba al lado de donde él estaba y de ahí se iba para allá. Algunos creen que como Pablo iba a ese sector hacia Roma, Pablo iba a establecer, perdón, a España, Pablo iba a establecer a Roma como una base, así como tuvo Antioquía como base misionera para alcanzar todas las otras ciudades del este o del oriente, ¿no? Pablo ahora quería establecer una base en Roma para alcanzar el occidente, ¿no es cierto? Y eso es lo que estaba pensando. Más voy a Jerusalén porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, así que les llevaba la ofrenda de vuelta. Así que hizo eso. El verso 28, así que cuando haya concluido esto y le haya entregado este fruto, o sea, la ofrenda, el fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Otra vez lo dice. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia, qué sé yo. Eh, el 16.1 dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia, en que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa. Entonces, ¿qué se cree? Que Febe, la diaconisa de Cencrea, fue la que llevó la carta a los romanos. Eso es una de las cosas que se creen, ¿no es cierto? Vamos a entrar en más detalle la próxima semana, ya vamos a empezar a ver capítulo 1, la fecha y todo eso para que ustedes también vayan notando. Solo quiero hacer un tipo de intro hoy día, así como para entusiasmarlos, para que se queden y vuelvan el próximo martes. Y Pablo entonces nos está diciendo que él va a ir a España, que va a pasar por ahí, ¿no es cierto? Que un poquito se podía establecer ahí en la metrópoli del mundo gentil, ¿no? Establecerse ahí eh, para pasar a los otros países. Eh, hay varias cosas que se dicen. Yo quiero mostrarles ahora como un tipo de resumen de todo lo que es la carta, para que ustedes lo vayan tomando. Nos escriben varios. Vayan comentando si quieren ustedes también, van haciendo preguntas. Y como dice Mari Carmen Umaña, buenas noches, un gran abrazo. Hola, Pastor Juan Carlos, grandes bendiciones junto a su familia, dice Carolina Yanquilev. Gracias. Así que bueno. Se cree, porque no sé si ustedes pueden ir conmigo a Romanos 1, pero es maravilloso Romanos 1, en realidad en Romanos 1 es para quedarse mucho tiempo. Pero más o menos se pueden hacer algunas divisiones que son bien interesantes, que ustedes pueden ir tomando nota de ello, y si alguien los puede ir tomando nota y los va publicando de Generación de Fe. Pero se cree que del capítulo 1 en adelante, por lo menos del capítulo 1, del versículo 1 hasta el 17, Pablo está haciendo como una introducción y está contándonos todo el Evangelio. Amén, todo el Evangelio. Leámoslo, por favor, para que tengamos una claridad. Abra su Biblia en Romanos 1, del versículo 1 al 17, vamos a leer rápidamente. Yo voy a leer ahora de la Reina Valera, ¿ya? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios,
el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Cuando habla de la Santa Escritura, comprendemos que son el Pentateuco, los profetas, ¿no es cierto?, los salmos, eso se le denominaba la Santa Escritura. Y en la Santa Escritura habla acerca, ahora Jesús lo divide, ¿no? Dice, pues Jesús dice las Escrituras, los profetas y los salmos, ¿no es cierto? Entonces él dice, lo divide así, pero se entiende lo que estamos hablando porque la Santa Escritura era lo que ellos referían al Antiguo Testamento, ¿no? Eh, y el Evangelio estaba prometido por las Santas Escrituras, por sus profetas en las Santas Escrituras, y el Evangelio se trata acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Noten eso. Según el Espíritu Santidad, ¿cómo por poder? Según el Espíritu Santidad, por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Poder, por la resurrección de entre los muertos. ¿Y por qué recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe? Van a aparecer varios términos aquí que son súper interesantes. Apostolado, la obediencia a la fe, ¿no es cierto? ¿De quién es el Evangelio? Vamos a responder muchas preguntas con calma. Y dice, ¿y por qué recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe? A todas las naciones, punto, todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros también, los romanos, llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, ese es el llamado para todos nosotros, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué se divulga? La fe. Amén. Ese es el cagüín, el rumor, la copucha que hay, ¿no? La fe de ellos. Porque testigo me es Dios a quien sirvo mi espíritu en el evangelio de su Hijo, el evangelio de su Hijo. El evangelio de su Hijo. Vamos a determinar todo eso. Vamos a pasar bastante tiempo en estos capítulos, en el capítulo 1, en estos versos del 1 al 17, por lo menos un par de meses, descubriendo todas estas verdades que son tan interesantes y que nos van a establecer una verdad. Por ejemplo, el evangelio de su Hijo, ¿no? Qué interesante es eso, porque dice que el evangelio es de Dios, pero se trata del Hijo. El evangelio es de su Hijo. Bueno. Dice, porque el testigo me dio entonces que lo sirvo, a quien sin cesar hago mención en vosotros mis oraciones, siempre mis oraciones, dice, rogando que de alguna manera tenga por fin la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Amén. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Amén. Se dan cuenta de que nosotros como ministro, bueno, que no me quiero detener porque puedo salir volando para cualquier parte aquí, pero quiero decir esto, ¿no? Ok, voy a decir solamente esto. Pero se dan cuenta que nosotros podemos confirmar a través de un don espiritual, de una manifestación, lo que ayuda más que aumentar la fe. ¡Uh! Más que aumentar la fe es confirmar en tu corazón lo que has creído. Wow. O sea, una sanidad, un milagro, una resurrección de muertos. El otro día escuchaba a un hombre que decía que cuando nosotros imponemos mano es brujería y que lo que hacemos es engañar a la gente porque eso ya no existe, porque no existe el Espíritu Santo y tampoco existe el diablo. ¡Wow! Eso se está dando en el cuerpo de Cristo. Ok, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Se dan cuenta que tenemos una fe en común? Claro, es la fe de Dios. ¡Wow! Y la fe en su Hijo. Y la fe de su Hijo en nosotros porque su Hijo habita en nosotros. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Ahora fíjese, Pablo decía que cuando iba camino a España, iba a pasar por Roma, pero primero tenía que ir a Jerusalén a dejar el fruto de los macedonios, que era una ofrenda que se había levantado para los macedonios. O sea, aquí se estaba ayudando a otra gente con una ofrenda tomada por la iglesia de una ciudad. Y dice, a griegos y a no griegos, sois a sabios y no sabios, soy deudor. Pablo se clasifica como eso. Así que a mí pronto estoy, si yo quiero, pronto estoy para ir a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma.
Fíjese cómo Pablo prepara el ambiente, porque les va a mandar el evangelio escrito en esta carta, pero aún así dice, cuando yo vaya allá, yo voy a ir a algo, ¿a qué? A anunciarles, eso es, a evangelizar con el evangelio, a proclamar el evangelio, voy a ir a gritar el evangelio. ¡Wow! O sea, Pablo no dice, voy a ir a vosotros para corregirlo. No, no, voy a ir a anunciar el evangelio a ustedes que están también en Roma. Voy a ir a mostrar este evangelio maravilloso, voy a ir a compartir este evangelio maravilloso. Ahora fíjense, el 16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué voy a ir a anunciarles el evangelio? Porque yo no me avergüenzo del evangelio. Yo voy a ir a anunciarles el evangelio porque yo no me avergüenzo del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué voy a ir a hacer a Roma? A anunciarles el poder de Dios a todo aquel que cree, porque el Evangelio es el poder de Dios. Poder igual Evangelio. Entonces, cuando yo hablo el Evangelio, hablo el poder, y el poder se manifiesta y manifiesta salvación para todo aquel que cree, no para el que está haciendo las cosas súper bien, ¿no es cierto? Sino que simplemente es que, dice, para anunciar el Evangelio también a todos los que están ahí. ¡Wow! ¿Y qué dice? Primeramente, al judío primeramente y también al griego. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, y aquí está la clave de todo lo que vamos a estudiar, porque como les decía, en esta carta Pablo anuncia muchas cosas, liberaciones de muchas cosas. Pablo establece, por ejemplo, que somos esclavos de la naturaleza pecaminosa, pero que solamente Cristo puede hacernos libres, dice al final del capítulo 7, solamente Cristo puede hacernos libres de este cuerpo de muerte, de este cuerpo, ¿no es cierto? ¿Cómo nos hace libres? No quitándonos el cuerpo, sino que quitando entendiendo la condenación, que somos libres por el Señor. ¡Wow! Gloria a Dios. Yo no sé si a usted le va a encantar esto, pero animémonos los martes con un buen café a estudiar esto porque es necesario. Mire, yo me he dado cuenta, cuando estoy en otros países, cuando estoy en Nicaragua, ahora que estaba conversando con la gente en Inglaterra, me doy cuenta de la necesidad que tenemos de establecernos en la verdad del Evangelio, como decía el apóstol Pablo, que le decía que él se daba cuenta que no andaba la gente de acuerdo a la voluntad del Evangelio. Aleluya. Amén. Y necesitamos siempre, 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 necesitamos estar establecidos en un Evangelio muy potente que es este. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué se revela? Se revela que la forma de ser justificado por Dios es de principio a fin por la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, tenemos otras versiones, ¿no es cierto? Vamos a ir estudiando otras versiones, pero aquí por lo menos vamos a ver aquí vamos a ver una división que se hizo, que es muy buena, que yo la encuentro bien práctica para poder entender mejor Romano. Por ejemplo, del capítulo 1, del verso 18 hasta el capítulo 3, 20, vamos a ver cómo Dios manifiesta su ira, ¿no es cierto? Luego del capítulo 3, 21 al 8, 39, vamos a ver la gracia de Dios en acción, cómo Dios se ha manifestado. Vamos a estudiar todo eso, vamos a estudiar el plan de Dios también del capítulo 9 al 11, donde está el plan de Dios que era incluir a los gentiles por lo testarudo de Israel, ¿no? Porque Israel, recuerden, lo mostramos, lo enseñamos en la palabra de fe que predicamos en los capítulos anteriores, que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, nos muestra que hay un remanente solamente de los judíos, que son los judíos que van a creer en Jesús, los que van a ser salvos, que el pueblo de Israel no se salva por ser el pueblo de Israel. Eso quedó claro, lo demostramos en Romanos 9:23, lo demostramos en el capítulo 11, demostramos que es un remanente solamente el que cree, y ese remanente, o sea, un grupo pequeño es el que cree, y ese grupo pequeño es el que es salvo, ¿no? Y nos muestra cómo los gentiles entraron y todo eso. Y vamos a estudiar ahí, vamos a tratar de explicar algunas cosas que son muy complicadas, por ejemplo, como es el número de los gentiles y todo eso, ¿no? Vamos a tratar de estudiarlo. Así que vamos a estar mirando ahí. Del capítulo 12 hasta el 15 nos habla de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Siempre Pablo empieza doctrinalmente, nos como que nos pone en Cristo y después nos dice cómo debemos vivir en Cristo. Casi todas sus cartas son
de esa manera y son muy claras, ¿no? Porque nos hablan exactamente de que Pablo es como que nos dice la maravilla de estar en Cristo, siempre, todas sus cartas, los primeros 3 capítulos, la mitad, siempre nos pone como en el aire, sentado en lugares celestiales, y después nos dice, pero el que está sentado en lugares celestiales debe pagar los impuestos, ¿no? Al que debe. Y es como que nos aterriza, o sea, es como que, wow, estamos, pero seguimos viviendo en este mundo y tenemos que pagar tenemos que hacer las cosas, honrar que hay que honrar, qué sé yo, y tenemos que hacer las cosas como corresponde. Así que así es la carta a los romanos, es una carta espectacular, la vamos a estudiar todos juntos, estamos recién haciendo un tipo de intro, aquí vamos a volver ahora al capítulo 1, ¿qué a usted le parece? Recuerde que si tiene alguna duda, por favor, eh, coméntelo para que lo podamos ver. El pastor Jim Andrew dice buenas noches y muchas bendiciones. Gracias, pastor Jim. Miriam Gutiérrez también dice buenas noches, pastor Jim Andrews. También, gracias, amén. El que menciona al pastor está bueno. Bastián de Teliera y Miriam también dice, bueno, ahí están saludándonos todos, ¿no? Amén, gloria a Dios. Bueno, están ahí. Gracias a todos los que ya están conectados y vamos a tratar ahí de avanzar un poquito. Entonces, ¿qué hora es? 34. Uy, ¿cómo se me fue el tiempo? Entonces vamos al capítulo 1, pero nos podemos quedar mucho, ¿no? Nos podemos quedar de verdad mucho, porque ¿cuál es una de las cosas que queremos destacar en esta carta? Es, ¿no es cierto?, la integridad del Evangelio que le ha sido encomendado a Pablo. Esa integridad del Evangelio es lo que vamos a descubrir, ¿no es cierto? El deseo que él tiene de que su pueblo también sea, por ejemplo, salvo, ¿no? Y la solidaridad que él tiene, o sea, cómo él quiere que su gente también conozca. Él predica de tal manera que quiere que los que están leyendo sean salvos. Él quiere y está instruyéndonos a nosotros para enseñarle a otros que tal vez son judíos más modernos que, que se creen tener, porque un judío era una persona que era muy celosa de Dios y muy celosa también de por sus costumbres. Y hoy día en el pueblo evangélico tenemos eso también. En el pueblo evangélico hay mucha gente que son muy celosa de práctica, ¿no es cierto?, religiosas, ceremonias que han inventado los hombres, y entonces miran a todos los demás como, este no puede ser salvo. Me pasó ahora nomás, en estos días, que tuve ahí una compleja discusión con algunos hermanos más antiguos en la fe con respecto a algunas palabras que a los jóvenes se les salen en la iglesia y, y entonces que ellos jamás harían algo así porque es una falta de respeto y una cosa impresionante. Yo dije, ¿de verdad estamos discutiendo esto? Y es por eso mismo, o sea, pero queremos que la gente conozca la gracia de Dios, queremos que la gente descanse en la gracia de Dios, queremos que la gente repose en estas verdades que es la gracia de Dios, ¿no es cierto? Pero tenemos que ser solidarios al compartirlo, tenemos que ser siempre pensando en que podemos ayudar a alguien a que se salve, siempre pensando en que podemos rescatar a alguien de la religiosidad, ¿no? Nunca atacando, nunca siendo, o por decirlo así, defensores o exageradamente defensores de algo, ¿no? De un mensaje. Tenemos que ser cuidadosos en siempre poder ayudar a alguien porque Dios puede salvar personas, Dios puede usarnos a nosotros para alcanzar personas si caminamos en ese amor maravilloso. Eh, y eso es muy, muy importante. En la primera mitad del primer capítulo de la carta ya podemos ver que Pablo está, ¿no es cierto?, ayudándonos a ser solidarios, ayudándonos a ser gente que comparte, ¿no? Gente que lleva el Evangelio, gente que tiene mentalidad de predicación del Evangelio. Si nos damos cuenta, nosotros llamamos buenas noticias a lo que Pablo llama el Evangelio de Dios. Las buenas noticias son el Evangelio de Dios. Y me encanta. Yo he estado en este tiempo compartiendo en la radio y cuando hablo con la gente que me escribe, me está hablando constantemente, siempre les digo, el Evangelio es de Dios. No es una invención de nosotros, no es una por decirlo así, una invención nuestra, no es
un mensaje de generación de fe. No, el Evangelio viene de Dios. Estoy viendo que hay varios comentarios. Están ahí colocando, Ricardo Mora está colocando comentarios ahí. No, está colocando lo que dice la Biblia. Eh, Muy bien, Tatita, esa es nuestra postura. Ustedes pueden comentar lo que quieran, pero nuestra postura, y esa nuestra postura, es ser lo más amoroso posible con todos para que todos puedan recibir el Evangelio. Amén. Eh, Dice, no somos llamados a condenar, dicen, ni a juzgar, sino que a conocer a Cristo. Amén. Bueno, vamos a estar estudiando y vamos a ir estudiando y vamos a llegar a algunas conclusiones desde aquí. Pero la primera parte que queremos enseñar es Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Lo primero que quiero detenerme esta noche, y quiero comenzar con eso, es acerca de este Evangelio que viene de Dios. Son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por nosotros. A pesar de que el mundo tenía, porque cuando Pablo describe al mundo, como lo está haciendo ahí nuestro hermano este, Ricardo, eso es la descripción de Dios del mundo a través del apóstol Pablo, ¿no es cierto? ¿Cómo estaba el mundo? Pero Dios, por ese mundo que está describiendo nuestro hermano Ricardo ahí también, que está colocando ahí que se envanecieron, su corazón y todo eso, que pareciera ser algo negativo, pero es como lo dice la Biblia. Está hablando, pero ¿qué nos está diciendo ahí la Biblia? Que a pesar de que el mundo es así, por ese mundo Cristo vino a morir. ¿No es cierto? Es tremendo porque dice ahí, por ejemplo, cambiaron la gloria de Dios. Eso está todo en el capítulo 1, lo vamos a ver la próxima semana. Dice, cambiaron la gloria de Dios por animales, bueno, y dice todo eso, ¿no? Por imágenes. Habla del verso 29, atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engañando, murmuradores, detractores, desleales, de sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo eso, todo lo que se describe, ¿no? En el capítulo 1, todo esto que está hablando Pablo, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza, imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpede, en fin, por los cuales también Dios lo entregó a la inmundicia, bueno, en fin, por esa gente es la que Cristo vino a morir. ¿Por qué hace Pablo esto? Lo vamos a descubrir. Pablo nos muestra la maldad del hombre, nos muestra la ineficacia de tratar de este hombre judío también, por otro lado, tratando de alcanzar la justicia de Dios a través de las obras de la ley, los pone a los dos en el mismo lugar. Por eso que al final llega a una conclusión. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Punto. Nosotros estamos dentro de esta lista, o sea, todos los que estábamos acá, nuestro hermano Ricardo, Orlando, Tatita, ¿no es cierto? Todos los que estábamos aquí, los que estamos comentando, todos estábamos en esta lista de hombres horribles, aunque no hubiéramos hecho todo lo que ellos hicieron, pero estábamos dentro de esta lista y estábamos catalogados, y eso es lo que hace Pablo, nos catalogó a todos como pecadores, nos dejó a todos destituidos de la gloria de Dios, que ninguno cumplía el estándar moral de Dios y nos puso a todos por iguales. ¿Para qué? Para decirnos que todos los que estamos, como nos puso a todos en la misma línea, para que desde esa misma línea, desde la ineficacia de nuestro esfuerzo humano para ser salvos de nuestra, que no podíamos, porque estábamos viviendo nuestra propia porquería, ¿no es cierto? Inmundicia, no podíamos ser salvos, entonces, pero desde ahí, de ese punto, desde ese reconocimiento, desde el reconocimiento, nosotros podemos decir ahora, que desde ahí, no desde una posición de exaltación, no de porque somos buenos, no porque lo merecemos, sino que desde ahí, desde esa posición, nosotros hoy día podemos aceptar y recibir la maravillosa gracia final. El pastor Jim nos dice, el punto final es que a pesar de la condición de los hombres y la incredulidad de Israel, Dios se ha cumplido su promesa y es fiel a su promesa. Exacto. Ese es el punto realmente, que aunque el mundo estaba súper mal, el mundo estaba, como estaba descrito aquí, como nos describía, ¿no es cierto? Nuestro hermano nos estaba ayudando ahí colocando estos versos que Pablo nos dice también, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que le practican tales cosas para la muerte, no solo la hace, sino que también se complace con lo que la practican. Imagínense cómo estaba de terrible todo. Pero aún así, ¿cuál es la gracia? Que Dios cumplió su promesa y que Dios a través de Jesucristo abrió un camino para que todos los que estamos en este nivel podamos alcanzar la gloria de Dios a través solamente
de la fe. Bendito sea nuestro Padre para siempre. Amén. Bendito sea nuestro Señor para siempre. Gloria al Padre, ¿no es cierto? Aleluya. Alabamos a Dios por esta grandísima gracia. Cuando entendemos estos capítulos, el 1 y el 2, entendemos la maravillosa gracia de Dios. Entendemos que como un Dios santo, tan santo, que no permitió esto en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y que hubo castigo por esto, como tan santo, a través de la obra de su Hijo. Y ahí empezamos a valorar la potencia, lo maravilloso, no sé cómo decirlo, pero la grandeza de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. ¡Wow! Es una obra para gritar, ¿no? Una obra maravillosa que a pesar de todo ahí entendemos, ¡wow! ¿Por qué hizo esto? Nos agarramos la cabeza, ¿no? ¿Por qué Dios hizo tal cosa? Sí, mira cómo eran estos hombres, los describió recién, del verso 18 hasta el 32, describió a la humanidad y no está lejos de lo que estamos viviendo hoy, no estamos viviendo algo muy parecido. Ya los hombres siempre han sido iguales todos los tiempos han sido iguales. Y a pesar de eso, Dios ha hecho una obra tan grande en Jesucristo, bendito sea su nombre para siempre. Y nos ha salvado, nos ha ayudado. Por eso la carta a los romanos es tan grotescamente maravillosa, es tan espectacular y la vamos a ir estudiando verso a verso, palabra a palabra, así que prepárese ya para la próxima semana, para que ya se me está yendo el tiempo, pero prepárese ya para la próxima semana. Lo dejo estudiando esto en otras versiones, el capítulo 1, verso 1 hasta el 7. Búsquelo en la Nueva Traducción Viviente, en la NBI, búsquelo en otras traducciones, si sabe leer griego, búsquelo ahí también. Es muy bueno poder estudiar esto en varias versiones, verlo, estúdielo, por favor, porque para que estemos haciendo, si necesita hacer preguntas, por favor recuerde que tenemos un WhatsApp de la radio y también de la iglesia, que es el más 569-2645-2078. Usted nos puede escribir ahí y nosotros podemos contestarle sus preguntas para que usted pueda también ayudarnos. Ahí a lo mejor se nos pasan detalles, podemos averiguar, usted nos da tiempo, una semanita vamos a tener para estudiar esto eh, y poder ir detallando todas estas verdades. Pero algo sí sabemos. Yo estaba eh, cantando algunas canciones allá en Inglaterra, rodeado de hermanos bautistas, anglicanos, muy conocedores de la gracia de Dios, muy conocedores, canciones espectaculares de la gracia de Dios, canciones wow, que exaltaban solamente a Jesucristo. Y yo me daba cuenta de que puedes tener todo ese conocimiento, pero igual vivir en cierto temor. Y por eso me encanta cuando Pablo le dice a los Gálatas, cuando me di cuenta que no caminaban de acuerdo. O sea, tú puedes tener un conocimiento y no necesariamente caminar de acuerdo a ese conocimiento. Lo que empezamos a ver en la radio esta mañana y el jueves es justamente el oír y el practicar, ¿cierto? Oír y practicar. Pero qué interesante es cuando una persona entiende la justificación por la fe, cuando una persona entiende que el Evangelio es de Dios, cuando una persona entiende, así, pero clarito, 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 qué significa lo que Cristo hizo por nosotros, entonces esa persona es una persona que descansa activamente. ¿Cómo qué quiero decir? Qué contradicción, ¿no? Descansa activamente. Descansa poderosamente en lo que Dios ha hecho, pero a su vez, escuchen bien, pero a su vez, escuchen bien lo que les voy a decir, pero a su vez activamente vive este evangelio predicándolo, viviéndolo, compartiéndolo. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Si el apóstol Pablo tenía todo este entendimiento, ¿cómo es que, ¿no es cierto?, sale a compartirlo, ¿no? Sale a compartirlo y sale a contárselo a todos, ¿no? Y sale a hablarlo. O sea, a mí me da la impresión de que si Pablo es el sujeto al que yo tengo que mirar basado en el entendimiento que tiene de Jesús y de la obra terminada, ¿no? Él entiende esta gracia, me la explica, y yo diría, ya, a ver, ¿cómo vivía Pablo entonces? A ver, veamos, ¿cómo vivía Pablo? Si entendía que estaba en reposo con respecto a su salvación, pero aún así hacía algo, renovaba la mente y se despojaba del viejo hombre, teniendo la autoridad que tenía en Dios, ¿no? Teniendo la gracia que tenía para hacerlo, la fe que tenía. Entonces, ¿cómo este Pablo, que tenía el entendimiento de esta gracia, el entendimiento de lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario para nosotros, lo que se consiguió en esa cruz,
El entendimiento de este nuevo pacto, wow, todo este entendimiento de lo que tenía su, su, su doctrina, su escatología, ¿no es cierto? ¿Cómo era Pablo? Aún así yo lo miro y digo, pero Pablo no está sentado, Pablo no está no haciendo nada, Pablo está haciendo algo a partir de lo que sabe. Y eso es nuestro modelo. El modelo es una fe que está reposando en Cristo, entendiendo a Cristo, pero a su vez activa en que entiende por qué este reino se está estableciendo y cómo se está estableciendo y está corriendo con ese reino. ¿Amén? ¿Me explico? O sea, entendió y empezó a correr con él. Entendió y corrió con este evangelio. Se entendió y empezó a contarle a todos. Entendía cuál era su llamado. Dios lo había llamado a compartirle a los gentiles. Lo llamó como el apóstol a los gentiles. Empezó con los judíos, por supuesto, porque recuerden, para Pablo, cuando se habla de judíos y gentiles, muchos lo entienden así. Yo también trato de entenderlo de esa manera. Gentiles no era solamente chilenos sin la ley. Eran judíos que se habían mezclado con otra raza, esa era la combinación, eran judíos mezclados con otras razas. Entonces, por lo tanto, estos judíos mezclados con otras razas eran también los denominados los gentiles, como los samaritanos y otros más, que eran una mezcla, y al ser mezcla ya no eran puros como los otros judíos, que Pablo decía, pero yo soy de la tribu de Benjamín, o sea, yo soy de los verdaderos, estos otros son mezcladitos, ¿no es cierto? Esa es la gran diferencia. Entonces Pablo fue a predicarle a esos judíos, ¿no es cierto? Y a esos gentiles. Pablo tenía ese mensaje y tenía el mismo mensaje. Para terminar, cuando llegué ahora a Inglaterra y me fui a un lugar ahí a conocer unas personas y estábamos conversando y eran un mundo muy secular, ¿no? Muy secularizado. Entonces yo le pregunté en la noche al Señor en mi cuarto y le dije, Señor, cómo se alcanza a este mundo, ¿no? A este mundo tan secularizado, nuestros países latinos están tratando de imitar a estos países y le llaman países desarrollados y quieren llegar a ser como ellos, ¿no? Quieren llegar a ser como esos países, ¿no es cierto? Y de repente uno queda como impresionado porque nosotros queremos ser como ellos, pero ellos son normales, viven su vida de forma normal. Ellos, para ellos esa libertad existe. Tú no les puedes hablar de Dios directamente, y si quieren te escuchan, si quieren no te escuchan, ¿o qué? ¿Cómo se gana? Y el Señor me recordaba siempre. Recuerda, hay un solo mensaje, hay un solo método: la locura de la predicación y el evangelio de Dios. Y yo, wow, Señor, sí, lo entiendo, lo entiendo. Y, y mi problema no era, en algún momento tenía mucha ansiedad, estuve muy nervioso antes de hablar, porque me puse nervioso porque primero el inglés no es mi lengua materna, por lo tanto tenía que intentar hablar y hablar bien, porque el inglés de Inglaterra tiene vocabulario, qué sé yo. Y, pero además mi problema no era ese. ¿Sabes cuál era mi problema? Medir mi nivel de osadía que me ha dado el Evangelio. O sea, no ser tan osado en presionar para que la gente no se sienta ofendida, porque se ofende con mucha facilidad. Y, y eso es lo que yo escuchaba. Yo escuchaba del Señor que necesitamos que recordar siempre que donde estemos, donde nos toque estar, escuchemos bien, es el mismo mensaje y es el mismo método: la locura de la predicación. Entonces fuimos a compartir el Evangelio a la calle, conversamos con ellos, y claro, cuando me dijeron que no íbamos a compartir el Evangelio, sino que solamente íbamos a entregar Nuevos Testamentos, yo dije, bueno, pero esto no es predicar el Evangelio. Esto es entregar Nuevos Testamentos. En fin, da lo mismo. Eh, Nosotros tenemos el método y tenemos el mensaje, entendemos la gracia y entendemos la misión. Y eso es lo que tenemos que correr con ello. Amén. Así que, como les conté al principio, tenemos muy buenas noticias con respecto también a Puerto Montt. Les vamos a ir contando más cosas. Estamos avanzando, estamos creciendo, estamos tomando el sur de Chile y vamos por más. Amén. Así que bueno, se me acabó el tiempo, así que nos estamos viendo el próximo martes. Sigamos estudiando. Lea Romano, léalo completo, por favor, léalo en una y otra versión. Y por favor, háganos saber también sus comentarios para, para saber qué le ha parecido esta clase.